Buenas tardes. Es una alegría para mí estar otra vez aquí en Lima. Es la segunda vez que participo en estos encuentros internacionales. Estuve ya invitado hace 3 años y la verdad es que durante todo el periodo en que he sido secretario general de Alamis, desde el año 2001 hasta el 2014, pues he tenido la suerte de conocer bien a la ciudad de Lima y a los actores del transporte, como son la ATE y el operador privado que es Línea 1, y desde luego siempre ha sido una satisfacción compartir con ellos experiencias, y es lo que voy a tratar de hacer un poco aquí con ustedes, el compartir. Han pedido que comparta sobre todo la experiencia de Madrid con relación a la integración modal y a la autoridad de transportes, y voy a tratar de hacer referencia también a temas que puedan ser de interés al momento en que en estos momentos se está viviendo aquí en Lima con la construcción de la segunda línea y la siguiendo para adelante con el plan de implantación de un sistema metro potente. Voy a empezar haciendo una introducción. Voy a hablar un poquito de las cuentas del transporte y el triple balance, que es profundizar en las características de los elementos que afectan a los diferentes sistemas de transporte y qué características tienen, y que después, conociéndolas, pueden ser utilizados por los responsables, por las autoridades de transporte o los estamentos responsables en las diferentes ciudades, para ser capaz de implantar y hacer un seguimiento de cuál es el sistema más apropiado para cada corredor, para cada zona de la ciudad, y enlazando pues entonces ya directamente cuáles las características que pueden tener las autoridades de transporte, que dependiendo de dónde están implantadas pues tienen mayores o menores competencias, como vamos a comentar. Ya después voy a pasar a hablar del sistema integrado de transporte de la Comunidad de Madrid, y voy a tratar pues de compartir lo que ha sido la experiencia de 20 y tantos años de creación del Consorcio de Transportes de Madrid, y voy a compartir pues los ejemplos que se han desarrollado pues con la integración administrativa, modal, tarifaria, los intercambiadores. Voy a poner bastantes ejemplos de intercambiadores de transporte basados principalmente en el transporte metro con todos los demás sistemas de transporte. Voy a hablar un poco de los puestos de control integrado de transporte, que es muy interesante las redes donde hay diferentes sistemas modales y diferentes operadores. La visión de la gestión de emergencias en sistemas multimodales. Aunque haya diferentes operadores, hay determinadas incidencias que van a afectar a todos, y por lo tanto tiene que estar muy previsto en los diferentes planes de contingencia, como hemos visto ayer. Y para finalizar, pues algunas reflexiones sobre el futuro. Si empezamos haciendo una reflexión sobre la movilidad, normalmente en los congresos pensamos que con el crecimiento económico pues se necesita una mayor movilidad, y que cada vez pues vamos a tener unos mayores costos de inversión en sistemas de transporte. El objetivo que tenemos los responsables de transporte en los diferentes roles es que esto no tiene por qué ser así, y por lo tanto desde Alamis hemos estado mandando estos mensajes a las diferentes administraciones. Iguales índices de crecimiento económico no quiere decir que tenga que haber una mayor movilidad. Depende de cómo se planifique la movilidad y el urbanismo. Tenemos que ir a fomentar una movilidad cada vez mejor para el ciudadano, pero menos costosa. A la vez tenemos que hacer que el coste unitario de la movilidad sea cada vez más bajo, aumentando la eficiencia y basándonos en la intermodalidad. Por lo tanto, es muy importante el tener estos conceptos para después aplicarlos a través de los responsables de las ciudades y de las autoridades de transporte. Para ello, tenemos que tener muy presente lo que es el triple balance, que son todas las dimensiones que afectan al sistema de transporte,
en las grandes ciudades, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, medioambiental. Son todas muy importantes. Y entonces no podemos descuidar ninguna de ellas. Y tenemos que saber cómo conocer los diferentes costes de cada uno de estos tres balances para elegir la opción de transporte que es mejor para cada zona de la ciudad y para cada corredor. El ejemplo que pongo aquí con relación a la relación entre el transporte público y el urbanismo está el ejemplo de Curitiba, con una visión muy integrada de lo que es el urbanismo y la ciudad, con zonas de alta densidad y zonas donde ahí se potencia mucho los corredores de transporte público, bien en BRTs o bien ahora con la primera línea de metros, y después ya en zonas más alejadas, pues zonas de menor densidad, otros sistemas de transporte que pueden ser públicos o bicicletas o privados en coches. ¿Qué es una cuenta del transporte? Pues es un instrumento que permite reflejar la estructura de costes de cada modo de transporte en un ámbito geográfico y funcional concreto. Y tenemos que ser capaces, pues, de poder monetizar y cuantificar cada uno de los costes. Unos afectan más directamente a los operadores, otros afectan más directamente a las autoridades de transporte, otros afectan a los ciudadanos, a otros sistemas de transporte, y eso es lo que vamos a hacer a través de las cuentas de transporte. Tenemos que ser capaces de evaluar los costes internos y los costes externos al sistema. De los costes internos tenemos que ser capaces de cuantificar los costes de operación durante toda la vida útil del sistema, los costes de infraestructura, de construcción. Tenemos que ser capaces de medir los tiempos. Eso es un valor esencial para nuestros clientes, nuestros ciudadanos, y para hacer atractivo los sistemas de transporte público y hacerlos que sean cada vez más eficaces. Y después los costes externos, que son los costes que se originan derivados de los diferentes modos de transporte. Una mayor o menor accidentabilidad, la contaminación, la contribución o no al cambio climático, el ruido, los impactos sobre el medio natural, la ocupación del suelo, el efecto barrera. Bueno, todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta. Entonces, como ejemplo, pongo la cuenta del transporte que se hizo por el Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid. Aquí vimos los diferentes sistemas presentes en la región de Madrid: el autobús de ciudad, el metro, el autobús interurbano, las cercanías, el ferrocarril de cercanías, el coche, el taxi y la motocicleta. Vemos que para cada uno de los costes que antes hemos reflejado, pues se representa muy claramente la magnitud. Después vamos a ver que para cada situación pues es más apropiado uno y otro, pero aquí ya nos va dando una pista de por dónde nos tenemos que mover. Si nos fijamos solamente en las externalidades, bueno, pues entonces vemos que los sistemas más eficientes son los sistemas ferroviarios, seguidos de los buses, y los menos eficientes pues son los que están relacionados con el coche, ya sea el taxi o el vehículo privado. Bueno, esto ya nos da una pista de cómo nos estamos moviendo, y entonces tenemos que ser capaces, junto con los costes que hemos desarrollado antes, de evaluar cuáles son los sistemas. Tendremos diferentes tipos de movilidad. Esta es la representación de un área metropolitana con la ciudad principal en el centro, núcleos importantes de población. Tenemos diferentes tipos de movilidad interna dentro de las ciudades, ya sea de la capital o de las ciudades importantes de alrededor, o las zonas que comunican o dos ciudades del exterior, o una movilidad central. Para ello, pues tendremos que ser capaces de elegir para cada corredor, dependiendo de la demanda de cuándo se diseña y de la demanda durante toda la vida útil del sistema, cuál es el sistema que nos va a dar una rentabilidad mayor con todos los conceptos que hemos visto
antes. Este es el típico gráfico donde vemos pues por dónde se mueven los diferentes tipos de transporte. Aquí tenemos la capacidad de transportes en pasajeros hora sentido y aquí tenemos la distancia entre las estaciones o paradas. Bien, para cada uno de estos sistemas pues hay una referencia de capacidad en viajeros hora. El sistema que más capacidad da para sistemas de muy alta densidad son los metros, que pueden llegar hasta 80.000 viajeros hora. Bien, se hace el proyecto, se tienen en cuenta todos los aspectos y todos los costes del proyecto, incluidas las expropiaciones, los desvíos, la ocupación de terrenos, las instalaciones, y al final se hizo un estudio en Alambis por el Comité de Planificación muy interesante, donde se veían los costes de cada sistema en coste en dólares por pasajero, dependiendo de la capacidad en la hora punta requerida. Entonces vemos que en el caso de metro subterráneo, que es el rojo, tenemos el caso del metro elevado, que es el violeta, después tenemos el metro ligero a nivel, y después los BRT con 2 carriles y con 4 carriles. Esto si solo tenemos en cuenta la inversión, la operación y el mantenimiento. Pero ¿qué pasa si tenemos en cuenta también las externalidades, las expropiaciones, todos los costos? Pues entonces, a lo largo de la vida útil del sistema, ya no son las cosas tan claras como veíamos en la gráfica anterior. El sistema metro es a partir de 15.000, 20.000 viajeros hora, en la mayoría de los casos. Estos son valores medios, un estudio que se hizo entre los datos de diversas redes, es el que da unos menores costes por pasajero. Bueno, pues entonces tenemos ya una idea de por dónde nos movemos. Tenemos que ser capaces, las autoridades de transporte, los responsables de las ciudades, los responsables de los ministerios, saber cuáles son las demandas, y lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos hecho los planes de transporte, pues el poder integrar todos estos sistemas de transporte, y para eso tenemos que potenciar la Autoridad Única de Transportes, basados, que después trabaje con los datos que hemos visto antes. Y para que la Autoridad Única de Transportes sea capaz de rendir con su máxima eficacia, tenemos que centrarnos en los aspectos de la multimodalidad. Y eso es un poquito lo que voy a pasar a comentar ahora. La Autoridad de Transportes pues es la entidad que regula, o debe ser la entidad que regule, define las reglas, organiza, planifica, superficie y hace la promoción del transporte público. Implanta las políticas de transporte que hagan que se potencie los sistemas eficientes de transporte público, y además define todo un marco institucional que dirige las relaciones entre los diferentes actores, públicos, privados, etc. Existen diferentes niveles de autoridades de transporte y depende de la opción elegida. Hay en algunos lugares en que tienen bastante peso, incluso competencias en las comisiones en que se integran el transporte y el urbanismo, en otras ciudades no. Tienen la competencia de la circulación y estacionamiento de la movilidad, en algunos casos también tienen competencias con relación a mercancías, servicios de transporte y movilidad de personas, como taxis, servicio de movilidad, en otros casos no. Y después la que suele ser más habitual, que son los transportes públicos colectivos. ¿Cuáles son los roles de cada uno de estos estamentos? Pues desde luego las decisiones estratégicas tienen que estar tomadas en la punta de esta pirámide por los responsables políticos. Después las autoridades de transporte, dependiendo del tipo elegido, pues son los que tienen que desarrollar las decisiones tácticas, y después los operadores son los que tienen que llevar a cabo las decisiones tácticas que están controladas por las autoridades de transporte y supervisadas en su actuación.
Esto, bueno, pues aquí puesto de otra manera, hay en casos que los operadores intervienen más hacia la parte relacionada con las autoridades, en otros intervienen menos, pero básicamente las funciones de planificación, coordinación y política tarifaria son los que deben estar realizados por las autoridades de transporte. En el caso de Madrid, está la región de Madrid. Bueno, aquí hace un ruido. Bien, esta es la capital, la que está en rojo, y después hay un área metropolitana. Madrid tiene del orden de 3 millones de habitantes y con el área metropolitana son 6 millones y medio aproximadamente. Y después está lo que es la región de Madrid, que es ya esta zona en marrón. ¿Cuál es el número total de viajes que se hacen en un día laborable medio? Pues aproximadamente 13 millones, y vemos que aproximadamente un tercio de los viajes se realizan a pie, un tercio de los viajes en transporte público y un tercio de los viajes en coche privado. Aquí está la distribución por motivos: trabajo, estudios, compras, ocio y otros. Y esta es la situación que teníamos antes de la creación del consorcio de transportes. Cada uno de los transportes dependía de su autoridad administrativa. Los ferrocarriles de cercanías del Ministerio de Fomento de Transportes del Estado Central. La Comunidad de Madrid tenía la autoridad regional competencia sobre los autobuses privados, o sea, los autobuses interurbanos, que son concesiones privadas. Después el metro dependía en un 75% del ayuntamiento y un 25% de la comunidad, o sea, era mayoritario el ayuntamiento. Los autobuses de las diferentes ciudades dependían de los ayuntamientos, y los autobuses, bueno, los azulitos son los de Madrid, que son los que son el número más importante, y después el de las otras ciudades que hemos visto antes en la gráfica. ¿Qué pasó cuando se creó el transporte público, el consorcio de transportes públicos? Bueno, pues se dictó una ley por la Comunidad de Transportes donde las diferentes administraciones se pueden integrar voluntariamente en este consorcio. No es obligado la inclusión. En estos momentos están el 99% de los municipios integrados y prácticamente controlan todo el transporte en la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Fomento, por sus competencias, no se ha integrado como tal, pero sí se ha integrado con un acuerdo con relación a los títulos multimodales, de tal manera que se utilizan los mismos sistemas tarifarios, y por lo tanto lo que es para la visión del viajero facilita mucho su movilidad en la zona, en la región, porque para ellos es transparente. Por lo tanto, tenemos metros, tenemos autobuses en la Ciudad de Madrid, autobuses en los municipios importantes cercanos, ferrocarril suburbano de cercanías, autobuses interurbanos, metro ligero, y después grandes intercambiadores, que fue una de las políticas más aceptadas del consorcio de transporte. Aquí en este cuadro pues solo quiero que vean la columna más a la derecha, para que vean que la demanda de viajeros para el metro anual es del orden de 560 millones, los autobuses de Madrid 400, las concesiones de autobuses interurbanos 200, Renfe, el ferrocarril suburbano 181, y después ya el metro ligero y otras concesiones ferroviarias menos. ¿Qué papel tiene el metro dentro de la movilidad pública? Pues es el operador más importante, moviendo el 41% de los viajeros que viajan en transporte público. Aquí vemos que, bueno, pues por distribución, en el municipio de Madrid pues tiene más importancia los viajes internos, dependiendo de las características que hemos visto antes, pues tienen mayor o menor importancia el vehículo privado. Vemos que los viajes más largos hacia la corona exterior es donde se utiliza más el vehículo privado, y en el centro de la capital, lo que es la capital, pues se utiliza más el transporte público. Aquí vemos lo que fue
la implantación primero del transporte público y después ya de los billetes intermodales. Estaba descendiendo muchísimo la utilización del transporte público hasta que las autoridades de los diferentes estamentos se pusieron de acuerdo para crear este organismo, que es una decisión que implica una gran responsabilidad y porque en muchos casos delegan sus competencias en el consorcio y siguen financiando estos sistemas de transporte. Es un sistema que da menos visibilidad porque a los alcaldes, a los responsables de los transportes, pero es de una eficacia incuestionable. Tuvimos subiendo el número de viajeros hasta que llegó la crisis económica, sobre todo derivado de una menor movilidad derivado de la crisis. Aquí vemos el incremento en la tasa de desempleo que se produjo en el peor momento de la crisis, y ya a partir del último año estamos empezando otra vez a crecer. Ya se ha disminuido un 4% en la tasa de paro, y es un indicador, el transporte público es el transporte en general, porque la proporción de venta de gasolina para vehículos privados en la ciudad de Madrid fue absolutamente la misma que la disminución de transporte público. En muchos casos podríamos decir, bueno, ¿qué pasa? Entonces, si hay menos dinero, la gente viaja más en transporte público. Pues pasa algunas veces, pero lo que pasa es que la gente se mueve menos, y al moverse menos, prácticamente el indicador de bajada de movilidad es prácticamente igual. Bien, para ver un poco cuáles son los costes y cómo se financian a través del consorcio de transporte, hemos visto antes cuáles son el número de viajeros que mueve cada modo, y aquí vemos el presupuesto y cómo se financian a través de la autoridad de transporte los diferentes modos. Aquí vemos, dice, pero bueno, ¿cuánto se cubre con las tarifas dentro de estos presupuestos? Pues bueno, pues vemos que el presupuesto total para la movilidad en la ciudad de Madrid es casi 2.000 millones de euros al año, de los cuales aproximadamente la mitad se cubren por tarifas. ¿Y cuáles son las tarifas? Pues esta sí que es una decisión política, cómo se fijan las tarifas. Y bueno, pues en estos momentos aproximadamente el coste medio del viaje, de un viaje en la ciudad, en la región de Madrid, es de 1,50 euros. El coste real. Después ya lo que pagan los viajeros depende de la decisión política de qué parte se subvenciona, qué parte no. Entonces, bueno, pues vemos que aproximadamente el 50% se tiene que cubrir con subvenciones públicas. Bien, entonces dijimos, bueno, pues ¿cuáles son los aspectos importantes a desarrollar? Pues está la integración administrativa, tarifaria, modal, y la integración tecnológica que hablaba nuestro ponente anterior, que es también muy importante. Vamos a ver cada una de ellas con detenimiento. Una vez resuelta la integración administrativa, pues la integración tarifaria y modal fueron los siguientes pasos a dar. Dentro de la integración administrativa, ya he comentado antes que tiene todas las atribuciones para planificar, fijar el sistema tarifario, programar los horarios y las ofertas de transporte de todos los sistemas, y la gestión de la imagen global del sistema y de la promoción. En materia tarifaria, que fue el primer paso que se dio, bueno, pues es la fijación de las tarifas y después la creación de títulos multimodales, la recaudación de todos los ingresos y todo el sistema de promoción y marketing del transporte público. Y después la distribución de los ingresos entre las diferentes empresas operadoras, dependiendo de los contratos programas de cada una de ellas, ya sean privadas o públicas. Bueno, estos son los precios y los tipos de abono. Se creó el abono transporte mensual, que está basado en viajes por coronas. Aquí vemos que incluso llega a las regiones limítrofes, que no son ya de la región de Madrid, sino que son de
de otras provincias aledañas, pero gente que viene a trabajar a Madrid diariamente y se han llegado a acuerdos para que estén integrados. Entonces, el abono de transporte es mensual. Al principio era mensual para enero, febrero, marzo. Ahora realmente tiene una duración mensual desde el primer día en que se valida. Hay también para los empleados. Y después hay el único billete que no es multimodal y que es de cada operador, es el billete sencillo. Después hay billetes de viajes que valen para viajar en diferentes sistemas. Hay billetes turísticos y el abono de transporte, que como vamos a ver después, es el que usa mayoritariamente los madrileños. Después hay tarifas sociales, una tarjeta azul, hay bonificación para las personas con discapacidad, para las familias numerosas y para niños. La política tarifaria, pues es una política de caja única y que después se articula con una red de distribución y compensación a los operadores. Bien, se introdujo un paso muy importante, fue la introducción de la tarjeta inteligente sin contacto. Inicialmente el abono mensual en los diferentes títulos multimodales eran con un billete Edmondson con una banda magnética, y a partir del año 2012 ya se introdujo la tarjeta sin contacto, primero en el metro y después ya en los operadores de autobuses de la región. En estos momentos ya se ha finalizado la implantación en los abonos transporte, que son abonos personales, y en estos momentos pues están haciendo ya prueba para hacerla también sin contacto con los billetes de 10 viajes y se extienda ya a todo el billete, a todo el sistema tarifario. Bien, ¿qué sistema de transporte público? En la ciudad de Madrid tenemos metro y autobús y metro ligero también, y en el área metropolitana pues tenemos ferrocarril de cercanías, metro, autobuses interurbanos y metro ligero. Aquí vemos entonces ya otro enfoque, que es viendo las utilizaciones, las demandas que hay en cada sistema de transporte, qué tipos de billetes son los que se utilizan más. Vemos que el abono transporte es el mayoritariamente utilizado en unos sistemas más, en otros menos, pero todo del orden del 70%. Por lo tanto, la implantación del sistema de abono de transportes ha sido una auténtica clave del éxito de la implantación de la Autoridad de Transporte. Esta es la red de metro. En estos momentos pues hay 294 kilómetros y 300 estaciones, 12 líneas y un ramal, como comentaba nuestro compañero el otro día. Pero aquí les quería comentar un tema interesante que después va a tener relación con unos aspectos que voy a tratar. Metro de Madrid no es el propietario de todas las infraestructuras donde opera. Metro de Madrid es el propietario, cuando era empresa privada y después pasó a ser ya empresa pública, de la red del centro de Madrid, pero a partir ya aproximadamente de finales del siglo pasado, las líneas que se hacían las construía la administración regional, y Metro de Madrid paga un canon por la explotación de esas líneas. Con ese canon que paga Metro de Madrid al Consorcio Regional de Transporte se cubren los costos financieros con los cuales la administración consiguió préstamos para construir esas líneas. Entonces, todas las líneas que están en rojo se explotan como operador Metro de Madrid, pero no son los propietarios. Y después también hay líneas que son operadas por Metro de Madrid, pero son concesiones privadas. Aquí tenemos el metro ligero, la línea 1, que Metro de Madrid es uno de los socios, la conexión con el aeropuerto y una línea al exterior de Madrid. Por lo tanto, aunque para el viajero es totalmente transparente, el sistema de financiación y de funcionamiento no operativo es distinto. Bien, aquí está más detallado lo que comentaba antes, que en estos momentos ya
la tarjeta sin contacto, estos eran datos del año 2014, en ese momento ya estamos en el 70%, está con la tarjeta sin contacto y por el abono de transportes. Esta es la red de cercanías, que como veíamos, pues también es muy potente y tiene aproximadamente la mitad de viajeros que el metro, pero también es una red muy potente. Esta es la cobertura geográfica de la red de metro ligero o de cercanías. Hay una cobertura de la población de que un 82% de la población tiene una estación de metro ligero o ferrocarril de cercanías a 600 metros. El otro apuesta importantísima fue la creación de los intercambiadores de transporte. Los intercambiadores de transporte se diseñaron por parte del consorcio tomando como principal referencia la red de metro, pero también tomando como referencia dónde eran los corredores, donde llegaban los autobuses y dónde llegaban los ferrocarriles. Entonces, bueno, pues atendiendo a la localización, a la integración y a la concentración en corredores, se hizo una política de intercambiadores con 4 objetivos principales, que eran minimizar los transbordos, unos intercambiadores seguros, con un sistema de información muy potente y con una gestión que disminuyera los costes de explotación muy eficiente. Estos son pues algunos de los aspectos de los intercambiadores. Se trataban de separar la parte donde están los viajeros de la parte donde están los autobuses y con una política de calidad y de disminución de los tiempos de intercambio, tanto entre líneas de autobuses como con las líneas de metro. Aquí vemos cuál era la estrategia principal, que es atendiendo la red de carreteras en España es radial y los corredores principales son radiales. Entonces se implementaron intercambiadores de autobuses en la principal línea distribuidora de metro, que es la línea 6, que es la línea circular, y en algunos casos incluía también ferrocarriles de cercanías y en otros casos no. También en el diseño de la red de cercanías y de la red de metro se fueron buscando los intercambiadores entre metro y cercanías. También especialmente destaco el caso de la segunda línea circular, que es la línea 12, que es en el sur de Madrid. Un caso singular es el intercambiador de Príncipe Pío. La estación de Príncipe Pío era la estación del norte, una estación ferroviaria, que esta es una foto actual, donde se hizo una de las mayores apuestas intermodales de la ciudad de Madrid. El ferrocarril antes llegaba hasta aquí, salía para el norte, se creó un programa de urbanismo relacionado con el transporte denominado Pasillo Verde, de tal manera que las líneas de ferrocarriles que llegaban hasta aquí antes como ferrocarriles de larga distancia, iban a ser pasantes, iban a recorrer la ciudad de Madrid a través del anillo verde y del pasillo ferroviario. Se hizo que en los diseños de líneas de metro también pasaran por aquí, y autobuses que antes llegaban a la superficie de la estación que hemos visto antes llegaran también a un intercambiador subterráneo. Entonces se diseñó la línea 6, que es la línea circular, pasando por la estación de Príncipe Pío. Había el ramal que comentaba antes, que une solamente 2 estaciones, y la línea 10, que antes no pasaba por este intercambiador, se hizo pasar, se hizo un desvío de tal manera que pasara y conectara con la línea de cercanías pasantes, que antes el ferrocarril se quedaba aquí. Y este es el intercambiador en la parte de metro y autobuses, en la parte de metro y Renfe. El diseño de la conexión entre las líneas de cercanías, ayer alguno de los conferenciantes habló de una situación parecida, es que en el exterior están los andenes de la línea 10 y en el interior están los de la línea 10, con lo cual la correspondencia es muy directa. Y aquí arriba, esta es la línea pasante de la línea de cercanías, también muy accesible en estos casos. ¿Qué es lo que pasó con los autobuses? Antes los ferrocarriles
Aquí estaban las grandes autopistas de circunvalación de Madrid y la entrada de los autobuses a la zona exterior donde antes estaban las paradas, pues eran muy deficiente y muchísima pérdida de tiempo. Entonces lo que se hizo fue un sistema de túneles de entrada directamente al intercambiador de autobuses, que tiene 2 niveles, y el intercambiador de autobuses, como vemos aquí, tiene una entrada muy accesible a lo que es las líneas de metro que hemos visto antes. Con este diseño lo que se hizo fue disminuir muchísimo los tiempos de transporte, y esto disminuye mucho los costes de explotación y favorece mucho la movilidad del transporte público en comparación con el atractivo del vehículo privado. Otra actividad que se hizo en el consorcio fue el acuerdo con la Administración Central, que es el responsable de las autopistas de entrada, e introducir corredores para los autobuses, que nosotros le llamamos para autobuses y vehículos de alta ocupación. Se establecieron en el corredor noroeste de Madrid, son carriles reversibles, donde hay unas zonas que pueden ir, donde tiene 2 carriles, son autobuses y vehículos con alta ocupación, y después ya en la parte final son solamente autobuses, que también disminuyó muchísimo los tiempos de recorrido de los autobuses interurbanos que vienen de las ciudades cercanas a Madrid. Aquí vemos la zona en que puede haber vehículos de alta ocupación y aquí donde ya solamente hay autobuses. Después llegaban al intercambiador, que era el subterráneo que hemos visto antes y que está muy cercano a las líneas de metro. Vamos a hablar un poco de un tema de la financiación que realmente ha sido pues uno de los grandes aciertos, la financiación para la construcción de estos intercambiadores, porque al sistema público de transportes no le ha costado nada el construir estos intercambiadores. ¿Por qué? Pues porque se han hecho concesiones a empresas privadas, constructoras y operadoras, de tal manera que la mejora en la eficiencia de la operación de la gestión de los autobuses, la disminución de tiempos de recorrido, lo que hace es que los operadores necesitan menos autobuses para ofrecer la misma capacidad de transporte, y entonces por cada autobús que entra y también un canon por viajero que lleva cada autobús, justo con los ingresos accesorios por aparcamientos o áreas comerciales, hacían que estos operadores privados construyen los intercambiadores y los operan por un periodo de 30 años. Y para ellos es un negocio porque consiguen la remuneración de su inversión, y para las empresas de autobuses también ha sido una mejora porque tienen al final un mejor servicio y unos menores costes de explotación. Ya voy avanzando. Más recientemente se incorporaron metros ligeros en las zonas más exteriores de Madrid capital y en unos pueblos aledaños, y lo que se hizo también fue pues que las conexiones con red de metro y autobuses sobre todo con metro, fueran muy buenas. Aquí vemos en la estación de Pinar de Chamartín, donde entra el metro ligero y justamente en el nivel inferior está el metro. Por lo tanto, la conexión era muy buena. Un sistema que se ha implantado en los últimos años en Madrid es la implantación de bicicletas con apoyo eléctrico, que se ha extendido rápidamente para Madrid, y están situados los muelles donde están estas bicicletas pues prácticamente en la parte central de Madrid, y se ha ido extendiendo cada vez más y es muy utilizada por los madrileños, y la conexión con el transporte público es importante. Antes prácticamente no se iba nada en bicicleta en Madrid, y este sistema que al principio se tenía dudas si iba a ser efectivo, ha resultado muy atractivo y está funcionando muy bien. Ya para ir pasando a la parte final, y eso un poco mirando a lo que es la situación que van a tener ustedes aquí en Lima con diferentes operadores,
Lo que ha desarrollado más recientemente el Consorcio de Transporte es un centro integral de gestión del transporte público, donde llegan todas las informaciones de los diferentes operadores. Es un centro que no es operativo, no es el que manda las órdenes y no regula el tráfico, etcétera, pero sí que tiene todas las informaciones de los diferentes sistemas de transporte y tiene capacidad para coordinar entre los diferentes sistemas cuando ocurren aglomeraciones, eventos, averías en líneas de metro o eventos importantes, manifestaciones. Y esto es muy importante, como después voy a comentar para terminar mi exposición ya con relación a la gestión de situaciones de emergencia. Este centro integrado de gestión del transporte empezó en poquito, estaba además en uno de los puestos de control de instalaciones de una línea y fue creciendo poco a poco hasta que ya se independizó. Tiene constancia de todas las incidencias que se produce, tiene todas las informaciones de las televisiones en circuito cerrado de los diferentes sistemas, del sistema SAE de los autobuses, tienen también acceso a las redes de comunicaciones, escuchan lo que son las comunicaciones y las informaciones que se ponen en los sistemas de información al viajero de los diferentes sistemas. Uno de los temas que se propició mucho es la información de los otros modos en las estaciones de correspondencia junto con los sistemas que nos ha comentado el anterior ponente. Bien, el problema que tiene un centro de gestión donde se manejan 9 millones o 10 millones de viajes diarios, pues es, como comentaba antes, la ingente volumen de información que tiene y que tienen que ser capaces de seleccionar las que es más importante para la gestión de un centro supervisor del transporte. Por último, voy a hablar un poquito de la gestión de emergencia en redes multimodales. ¿Qué pasa cuando hay una situación de emergencia en una línea de metro o en un intercambiador o en el caso, por ejemplo, aquí de Lima, que va a haber diferentes operadores, o en el caso nuestro de Madrid, que está Renfe y nosotros, pues que algunas de las incidencias afectan al otro. Aquí vemos el plan de emergencia, cuando hay una situación de incendio con humo, sobre todo en una estación, pues la experiencia es que ese humo se controla a través de los sistemas de control de humo, pero tiene que haber una integración en el diseño y en la gestión de la incidencia, porque dependiendo de dónde se hayan producido la situación que hace que se tenga que evacuar la estación, pues afecta a los sistemas que comparten la misma estación intermodal, y eso es muy, muy importante. Se apostó por la clarificación, como comentaba ayer nuestro amigo de Sao Paulo, con una señalización muy clara y con un balizamiento fotoluminiscente en el caso de Metro de Madrid, implantado en todas las líneas, una política de varios años de implantación. Y quiero destacar aquí un ejemplo que ha sido un poco una referencia en el aprendizaje para la gestión de incidencias en los metros, que fue el incendio que hubo en la estación de King Cross del Metro de Londres. En el caso de la estación de King Cross, tiene correspondencia con la propia estación ferroviaria de King Cross. Hay 3 líneas de metro y la gestión allí en Londres es de una filosofía distinta de la que hay, por ejemplo, en Madrid y Barcelona. Cada puesto de mando tiene un puesto de control independiente, que va a ser un poco parecido a lo que va a haber aquí. ¿Qué pasó? Pues que hubo un incendio en una de las escaleras que daba acceso a los andenes de una línea, había un vestíbulo común, y entonces el puesto de mando de esta línea paró la circulación, avisó a los bomberos, etcétera. Se fue produciendo, era en el interior de la escalera, y en un momento dado se produjo una deflagración y una flashover, una gran bola de fuego, alcanzó el vestíbulo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los viajeros que estaban en la línea, que no era la que estaba controlada desde el puesto de mando de la incidencia, estaban
seguían entrando y saliendo por el vestíbulo común. Y junto con 3 bomberos que en ese momento llegaban, un oficial de policía, que además hubo una descoordinación importante porque entraron por el acceso más lejano, perdieron tiempo. Hubo un informe muy interesante con 100 y pico de recomendaciones y que fue un poco pues como la Biblia para empezar a preocuparnos por los incendios en muchos metros de todo el mundo. Pues la conclusión es que tenemos que saber qué es lo que pasa. Aquí pongo un ejemplo de lo que comentábamos el otro día. ¿Cuánto se tarda en evacuar una estación si ocurre una incidencia? Aquí tenemos una estación con 3 líneas de metro. ¿Qué es lo que pasa si no se puede utilizar alguno de los caminos de evacuación? Pues todo eso se puede evaluar con simulacros, pero en realidad los sistemas que estamos utilizando nosotros ahora, como método de Sao Paulo también, y muchos métodos del mundo, es hacer simulaciones para saber qué es lo que está pasando. Fruto de estas simulaciones sabemos evaluar cuáles son los tiempos de evacuación y podemos evaluar, antes de que ocurran incidencias, cuáles son los talones de Aquiles, los puntos críticos donde tenemos que reforzar la seguridad, tenemos que facilitar los caminos de evacuación, no podemos implantar sistemas como tiendas, etcétera. Es muy útil estos sistemas de evacuación. Y aquí es un ejemplo de un estudio que se ha realizado en el metro de Bilbao con el caso de la construcción de una línea nueva. Lo que pasaba para construir la línea 3 es que para hacer parte de la nueva estación, pues uno de los vestíbulos por donde se entraba a la estación en principio tenía que estar fuera de servicio. Y había determinados periodos del año en que la demanda permitía que lo hiciera, pero en otros determinados periodos del año no se sabía realmente el impacto que iba a tener. Entonces se simularon cuál iba a ser el impacto de que todos los viajeros, en vez de salir por los 2 accesos, los 2 vestíbulos que normalmente tiene el metro de Bilbao, salían todos por uno. Y se veía si el andén era capaz de evacuar con la frecuencia de trenes a los viajeros. Aquí vamos a ver qué pasaba en la zona de vestíbulo. Se hizo una simulación con entradas y salidas, se vio que era imposible, entonces se pensó, bueno, pues vamos a hacer que solamente salgan los viajeros. Esto era para el periodo de fiestas, para el periodo de las Nagusia, que son un periodo de 8 días en el mes de agosto y otros días señalados, y incluso solamente con salidas la congestión que se producía hacía inviable esta solución. Entonces, fruto de estos estudios de seguridad operacional, a las empresas constructoras, a las ingenierías, se les obligó por parte de la Autoridad de Transporte, en este caso el Consorcio de Transporte de Vizcaya, a que buscara una solución constructiva diferente, porque no se podía hacer esto. Después se estudiaron las estaciones aledañas. Si se cerraba esta estación, el incremento de viajeros en la estación de Abando, que era la que estaba más lejos, hacía que era inviable la operación de la estación. Y por lo tanto no tenía solución decir, pues cierro la estación y que se vayan a la estación más cercana. No era posible. Por lo tanto, todos estos sistemas de estudio operacional de la seguridad, con todos los condicionantes de implantación de nuevas líneas, de periodos de renovación de líneas, como el que va a haber también aquí en línea 1, pues es muy importante que se evalúen. Ya acabo. Aquí vemos que lo que pasa, esto es el número de viajeros que hay en el andén, pues que se iba produciendo una acumulación y cada vez la densidad de viajeros en el andén no daba tiempo de evacuar. Tal. Para finalizar ya, que ya me están llamando aquí al orden, es la verdad es que tengo muchas cosas que contarles, porque hemos estado muchos años haciendo y viviendo la pasión del transporte público y tratar de solucionar los problemas que se nos presentaban. Está el tema que comentaba nuestro compañero antes, lo que está haciendo en estos momentos el Consorcio de Transporte es haciendo pruebas para la utilización de dispositivos móviles con tecnología NFC, que es una tecnología que lo que hace es que detecta, pues parecido a lo que nos comentaba el compañero, la existencia de teléfonos móviles, y es posible que si aparte de poder detectar el paso de las personas, lo que permite también
es el pago con teléfono móvil, pero incluso el pago sin necesidad de tener que estar haciendo la transacción. Si tú ya estás abonado a esa red y tienes autorizado para que cuando penetres en una zona de transporte público, automáticamente la transacción se hace sin necesidad de tener que estar haciendo ninguna actividad. Ya para acabar, es decir que las tendencias son hacia servicios compartidos de movilidad. La movilidad como servicio, por ejemplo, en algunas ciudades nórdicas y en Londres estaban tratando de implantarlo. Lo que se contratan realmente son servicios de movilidad, no sé qué contratan viajes. Entonces, por ejemplo, hay un paquete de 95 euros al mes donde se puede viajar en transporte público, en tren de cercanías, se pueden rentar coches de alquiler y se puede utilizar taxis con unos determinados límites. O sea, compras una movilidad y con unos ciertos límites lo puedes mover. Y ya por último, pues la información en los teléfonos inteligentes de las de transporte, de tal manera que nos va indicando cuáles son las correspondencias, los tiempos de llegada de los siguientes metros, etcétera, y nos da pues un planificador de viajes, informaciones que son muy útiles. Y claro, para esto tiene que haber una integración tecnológica. Entonces lo que ha ido haciendo, o lo que tiene que hacer la Autoridad de Transporte, es que los diferentes operadores tengan una integración tecnológica para que el sistema tarifario, el sistema de información vaya convergiendo. Esto no es un tema que si en un sistema antiguo se hace de la noche a la mañana, pero en sistemas donde se están construyendo es muy importante que eso se tenga en cuenta para que después no haya un coste en la implantación de soluciones que los ciudadanos van a demandar. Pues nada, pues muchas gracias. Esta es un poco la experiencia nuestra.